Continuamos el relato del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Después de la multiplicación de panes y peces, el Evangelio de hoy no nos muestra ese relato, pues los apóstoles se van al otro lado, Jesús los envía al otro lado del lago y Él se queda orando y luego va caminando sobre el agua. Ahora vemos al inicio de este versículo 24 que ya están en el otro lado, en Cafarnaúm. Y comienza esta multitud de gente a seguirlo, a buscarlo por lo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Darles comida, darles pan material. Les dio panes, les dio peces. Y ellos quieren, como nosotros, queremos seguir en lo mismo. Queremos seguir en lo mismo. Es que cuando yo estaba enfermo, entonces Dios me sanó, y entonces Dios lo va a sanar a usted, y entonces cuando me faltaba la plata para pagar, eso yo le pedí a Dios, hice esa novena y ¡pum!, apareció la plata, yo sin pensarlo, y nos quedamos en lo material. Y entonces hay que orar para que otra vez el milagro material, otra vez la sanación, otra vez la plata, otra vez que cambie el uno, otra vez esto. Jesús quiere otra cosa. Ya dio pan material. Ahora quiere darles el pan espiritual. Y no lo quiere dar a nosotros. Pan espiritual. Igual que la samaritana. La samaritana comienza a discutir con Jesús. Usted no tiene con qué sacar del pozo el agua y yo sí. Y cuando Jesús comienza a decirles que yo tengo un agua mejor. Yo tengo un agua mejor. Y acá el Señor nos está diciendo, yo tengo un alimento mejor. Ya probaron, ya vieron que materialmente los puedo alimentar. Y eso es lo que ustedes quieren. Ahora Jesús quiere darnos el alimento que Él quiere, el alimento espiritual. Recibámoslo y quedémonos con el alimento espiritual. Y cuando nos quedamos con el alimento espiritual, jamás vamos a saciarnos y siempre vamos a tener ese alimento. Y por añadidura, pues va a haber el material, va a haber el alimento material. Qué hermoso lo que el Señor nos está proponiendo. Reciba en el Espíritu lo que yo le quiero dar. Reciba en el Espíritu lo que yo le quiero dar. Le quiero dar un nuevo camino, y le quiero dar una nueva misión, y le quiero dar un nuevo espíritu, y le quiero llevar a donde usted no conoce y no ha ido espiritualmente y materialmente y de todo. Jesús nos quiere llenar totalmente para vivir cosas maravillosas. Pero esto del Evangelio y los que escuchamos en la primera lectura del libro del Éxodo, entonces, no, quiero volver hacia atrás. Entonces, en Egipto teníamos comida y teníamos de pronto una cama, pero eran esclavos. Y hay muchas personas en muchos países cercanos a nosotros que pueden tener estudio,
Pueden tener la comida limitadita, pero no tienen libertad. ¿O cuántas personas sometidas a un hombre, a una mujer, a un trabajo, a una... es que si no está, entonces, ¿cómo va a llegar la plata a la casa? Así golpee, así insulte, así engañe. Es que en el trabajo le piden a uno un poquito más de tiempo y no le pagan un centavo más. Pero, pues, gracias a Dios que tengo trabajo. Pero no tiene libertad. No tiene libertad para salir con sus hijos a pasear, no tiene libertad para orar, no tiene libertad para estudiar otra cosa, no tiene libertad para descansar. Y entonces el Señor acá en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, pues les dice: pues quieren pan, quieren comida. Pues ahí llegaron las codornices, ahí llegó el maná. Que tan así, que es lo que significa maná, tan así cuando ellos apareció en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra, al verlo los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? Y eso es lo que significa maná, manú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el Señor les dice: los he liberado con mano poderosa, con brazo extendido de los israelitas, y todavía quieren esclavitud. Lo mismo los que llegan acá a Jesús mirando este texto del Éxodo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le responde con toda la claridad: no fue Moisés el que le dio el pan del cielo, sino que fue mi Padre el que les da el pan verdadero del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos quieren el milagro de la multiplicación de los panes y se van al Antiguo Testamento, el milagro del maná, y no quieren nada nuevo. Y Jesús nos quiere dar todo nuevo, y Jesús nos quiere dar todo espiritual, y Jesús nos quiere dar nueva vida. Por eso San Pablo en la carta a los Efesios nos dice muy bien: despóngense del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por las apetencias seductoras. Renuévense en la mente y en el espíritu, y revístanse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdadera. ¿Se necesita lo material? Claro que sí. ¿Dios se lo dio? Claro que sí. Y ellos recibieron lo material no porque ellos le pidieran: ¡ay, Señor, tenemos hambre! ¡Ay, Señor, tenemos hambre! No. Recordemos, hace 8 días el Evangelio nos lo decía, el Señor le dice a Felipe: ¿y con qué le vamos a dar a comer a toda esta gente? Es el Señor el que toma la iniciativa de dar alimento material, de dar lo material. Es el Señor el que toma la iniciativa y lo da. Pero también es el Señor el que toma la iniciativa y desea mucho más darnos el alimento espiritual. Desea muchísimo más darnos el alimento espiritual. Si nosotros no lo queremos recibir, perdemos de todas maneras. Porque nos quedamos con lo material, pero ya no sabrá a nada. Ya no sabrá a nada.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que le preguntan a Jesús, ¿cuál es la obra que hay que hacer? ¿Cuál es la obra que hay que hacer? Creer en el que Dios ha enviado. La obra, que crean en el que Él ha enviado. Creer en Jesús totalmente, en el que Él ha enviado. No le crean a Él, crean en Él. ¿Cuál es la diferencia en que no le crean a Él, créanle a Él? Uno puede decir acá en la carta de San Pablo a los Efesios, creámosle a Pablo, porque lo que Pablo dice es cierto. Pero creerle a Él, es decir, es que Él no está anunciando algo de parte de nadie. Él es el anuncio, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es el alimento. Necesidad espiritual tenemos, y mucho más que material. Necesidad espiritual tenemos, pero en abundancia. ¿Cuánta gente en la soledad mendigando amor, mendigando compañía? ¿Cuánta gente enredada en hechicería, en brujería, en la nueva era, con todas sus mezclas de todo? Hay necesidad de lo espiritual, y hay mucha necesidad de lo espiritual. Entonces, lo que el Señor nos está ofreciendo es algo que da vida en abundancia, que da vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Llenarnos de eternidad, llenarnos de Dios, llenarnos del cielo. Qué bueno que tengamos esa necesidad, qué bueno que tengamos eso, qué bueno que lo pidamos. El Señor nos quiere llenar de todo eso. Deseémoslo. Señor, danos siempre de ese pan. Y el Señor todos los días en la Eucaristía nos da ese pan. Y el Señor todos los días en la oración nos llena de eternidad. Y nos llena de eternidad lanzándonos a esa eternidad día a día. Danos hoy el pan de cada día. El Señor nos llena de eternidad hoy, y nos llena de eternidad mañana, y nos llena de eternidad pasado mañana. Nos la ofrece. Recibámosla, disfrutémosla. Que deseemos crecer espiritualmente, que deseemos alimentarnos espiritualmente. Señor, yo quiero entender más y más tu palabra. Señor, yo quiero disfrutar en el Santísimo horas y horas de tu presencia. Señor, yo quiero que tu Espíritu me lleve a anunciar tu palabra, que tu Espíritu me lleve a orar de la manera más libre, que tu Espíritu me lleve a tantas maravillas con todos los dones que me da. Desear el alimento espiritual, desear el cielo, desear los dones de Dios, desear esa gracia. Y el resto vendrá por añadidura. Creamos en Él y lo tendremos todo. Pero hay que creer solo en Él. Y hay que alimentarse solo de Él. No podemos caer en esa tentación como muchos dicen: es que yo hice eso, yo fui al brujo, yo leí el horóscopo, yo hice tal rezo de santería para darle una ayudita a Dios, por favor, como si Dios necesitara ayuda.
Lo que usted hace es llenarse del mal, lo que usted hace es recibir las propuestas de Satanás para que todo lo que Dios le da quede sin nada. Danos, Señor, el pan de vida. Danos, Señor, alimento espiritual. Sácianos de ti y llénanos de toda tu misericordia.